¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente ser un cristiano verdadero? No se trata solo de palabras o de asistir a la iglesia los domingos. La verdadera esencia del cristianismo se vive en lo más profundo del corazón y se refleja en cada una de nuestras decisiones diarias. El discernimiento espiritual es el faro que nos guía a través de este camino, ayudándonos a identificar si realmente estamos caminando en la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan 14:6, Jesús nos dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Estas palabras no son solo una invitación a seguirlo, sino una invitación a vivir de acuerdo con esa verdad en todos los aspectos de nuestra vida. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos seguir a Cristo de todo corazón, más allá de las apariencias. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo sabemos si realmente estamos viviendo esa verdad? ¿Cuáles son las señales de un cristiano verdadero? Quiero invitarte a que dejes un comentario abajo de este video, compartiendo qué significa para ti ser un cristiano verdadero. ¿Qué señales buscas en tu vida que demuestren que estás realmente siguiendo a Cristo? Me encantaría leer tus pensamientos y saber cómo este tema impacta tu vida. Ahora, vamos a descubrir juntas las 3 señales clave que nos muestran si realmente estamos viviendo una fe transformadora, si realmente somos cristianos verdaderos. Vivimos en tiempos de confusión, donde las apariencias pueden ser engañosas y las promesas de una vida plena parecen estar al alcance, pero ¿qué realmente significa ser un cristiano verdadero? No podemos limitarnos a conocer a Cristo de oído o por tradición. Un cristiano verdadero no es solo aquel que dice «Señor, Señor», sino aquel que actúa conforme a la voluntad de Dios. Aquellos cuyos corazones y vidas son transformados por el poder de su Espíritu. Jesús mismo en el Evangelio de Mateo 7:21-23 nos advierte con palabras que debemos tomar con mucha seriedad. «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas palabras son duras, pero es necesario enfrentarlas. Jesús nos está diciendo que la salvación no está basada únicamente en lo que hacemos o decimos. No es suficiente con predicar, servir e incluso hacer milagros si nuestra vida no está realmente alineada con la voluntad de Dios. Es fácil engañarse pensando que nuestras buenas obras y nuestros servicios son suficientes. Sin embargo, la verdadera señal de un cristiano genuino no está en el exterior, sino en el corazón. Es cierto que todos estamos en un proceso de transformación, pero el discernimiento espiritual nos ayuda a identificar si estamos caminando verdaderamente en la verdad. El cristiano verdadero es aquel que ha recibido a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor de su vida, que ha permitido que el Espíritu Santo transforme su ser interior. La verdadera fe se evidencia en nuestras acciones, en nuestras decisiones diarias y en la manera en que tratamos a los demás, en especial a nuestra familia y seres queridos. Pregúntate, querido amigo, ¿estoy buscando la voluntad de Dios cada día en mis decisiones, en mis relaciones, en mi vida personal? ¿Estoy dispuesto a seguirle, incluso cuando eso implique renunciar a mis propios deseos y comodidad? Es en esta búsqueda constante de la voluntad de Dios donde encontramos la verdadera paz y seguridad. El discernimiento espiritual, que proviene del Espíritu Santo, nos revela la diferencia entre una fe superficial y una fe profunda, transformadora. Un cristiano verdadero busca vivir en obediencia a Cristo y permitir que Él gobierne cada área de su vida. No es cuestión de ser perfecto, sino de estar dispuesto a rendirnos cada día ante Él para que sea su voluntad la que se cumpla en nosotros. Pero ¿cómo saber si realmente estamos siguiendo esa verdad?
¿Cómo discernir si estamos caminando en la senda correcta o si nos hemos desviado del camino? Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consejero y nuestra ayuda en todo momento. Él es quien confirma en nuestro interior si realmente estamos alineados con la voluntad de Dios. Es importante recordar que la salvación no se gana por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y sin embargo, esa salvación, cuando es genuina, se ve reflejada en una vida que sigue el ejemplo de Cristo, que obedece a su palabra y que permite que el Espíritu Santo obre en ella, transformándola desde adentro. Querido amigo, este llamado a la verdad es el primer paso en el camino hacia una vida cristiana auténtica. Es un llamado a revisar nuestra vida y a preguntarnos, con sinceridad, ¿estoy realmente viviendo de acuerdo con los principios de Cristo? ¿Estoy permitiendo que Él gobierne mi vida y mi corazón? ¿O estoy simplemente siguiendo una rutina religiosa? A medida que profundizamos en este tema, quiero que medites sobre estas preguntas. Si sientes que necesitas un ajuste en tu vida, no te desanimes. El primer paso para un cristiano verdadero es la honestidad con Dios, el reconocer nuestras falencias y la disposición a cambiar. Este camino no es fácil, pero es el camino que nos lleva a una vida plena, llena de paz, propósito y bendición. Y, al reflexionar sobre esto, nos acercamos al siguiente paso crucial: entender cómo el Espíritu Santo juega un papel esencial en nuestro discernimiento espiritual, ayudándonos a ser verdaderos cristianos más allá de las apariencias. Sin Él, nos resultaría imposible vivir conforme a la voluntad de Dios. El cristianismo verdadero no es simplemente un conjunto de normas o creencias, sino una relación viva con Dios, una relación que es alimentada y sostenida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida del creyente, y una de las formas más claras en que Él opera es a través del testimonio interior que nos da, asegurándonos de que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16 leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu es la base de nuestra seguridad espiritual. No necesitamos depender de nuestras emociones o de lo que otros nos digan para saber que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo confirma en lo más profundo de nuestro ser que estamos en Cristo, que somos parte de la familia de Dios. Este testimonio interno no es algo que podamos producir por nuestra propia voluntad. Es una obra de Dios en nuestro corazón. Es el Espíritu quien nos da la certeza de que somos aceptados por Dios, que nuestra fe es genuina y que estamos caminando en su voluntad. El discernimiento espiritual se fortalece cuando somos sensibles a este testimonio del Espíritu. En muchas ocasiones, el cristiano puede sentirse perdido o incierto sobre el camino a seguir. En momentos de duda, es el Espíritu quien nos guía, nos consuela y nos da paz. No se trata de una paz superficial, sino de una paz profunda que trasciende las circunstancias. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el fruto del testimonio del Espíritu, una señal de que estamos alineados con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no solo nos da testimonio de nuestra filiación divina, sino que también nos guía en nuestras decisiones diarias. Como cristianos, estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, y eso implica tomar decisiones que reflejen su voluntad. Sin embargo, sabemos que nuestras decisiones no siempre son fáciles. En momentos de incertidumbre, el discernimiento espiritual nos permite escuchar la voz del Espíritu, quien nos guía en la verdad y nos da sabiduría. Jesús prometió en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu no solo nos guía a conocer la verdad, sino que también nos capacita para vivir conforme a ella. El testimonio del Espíritu es algo que va más allá de las palabras o los sentimientos momentáneos.
Es una experiencia profunda que se experimenta en lo más íntimo del ser. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a tomar decisiones que glorifiquen a Dios, que reflejen su amor y justicia. Esta guía del Espíritu es esencial para discernir la voluntad de Dios, ya que nos permite ver más allá de lo superficial y comprender lo que realmente es importante para Él. La vida cristiana está llena de desafíos, y a veces esos desafíos pueden hacernos dudar de nuestra fe o de nuestra capacidad para seguir el camino de Dios. Sin embargo, el testimonio del Espíritu nos asegura que no estamos solos. Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y revelando la verdad. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, también crece nuestra capacidad para discernir su voluntad y para tomar decisiones que estén alineadas con su propósito para nuestras vidas. Es importante destacar que este testimonio del Espíritu no se limita a los momentos de incertidumbre o de duda. El Espíritu también nos confirma nuestra identidad en Cristo en los momentos de gozo y gratitud. Nos recuerda que somos amados por Dios, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y que nuestra vida tiene un propósito eterno. Este testimonio constante nos da una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Es un recordatorio de que estamos completos en Él y de que nada ni nadie puede separarnos de su amor. El discernimiento espiritual, alimentado por este testimonio interno del Espíritu, nos permite reconocer las verdades que provienen de Dios y rechazar las mentiras del enemigo. A lo largo de nuestra vida cristiana, seremos constantemente confrontados con ideas y filosofías que intentan desviar nuestra atención de la verdad. El Espíritu Santo, al darnos testimonio de la verdad, nos capacita para discernir lo que es correcto y lo que no lo es, guiándonos por el camino de la justicia. Es clave que aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu y a confiar en su dirección. El testimonio del Espíritu no es algo que se puede controlar o forzar. Se trata de estar en una relación genuina con Dios, buscando su presencia, su guía y su paz. Mientras más nos entreguemos a Él, más claro será su testimonio en nuestras vidas. Esto no significa que siempre tengamos todas las respuestas inmediatamente, pero significa que podemos confiar en que el Espíritu nos guiará paso a paso, revelando lo que necesitamos saber en el momento adecuado. Querido amigo, si alguna vez te has sentido inseguro o confundido acerca de tu identidad en Cristo, quiero recordarte que el Espíritu Santo está en ti. Él te está testificando en tu corazón que eres un hijo de Dios, que has sido redimido por la sangre de Cristo y que tu vida tiene un propósito eterno. No importa lo que enfrentes, este testimonio interno del Espíritu te dará la paz, la dirección y la confianza que necesitas para caminar con fe. Cuando hablamos del discernimiento espiritual, es imposible ignorar la importancia de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, nuestro fiel guía, no nos conduce hacia algo que no esté alineado con las Escrituras. Él nos guía a través de la palabra, revelándonos la verdad que nos libera y transforma. Como dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas o una colección de mandamientos, es viva y eficaz, revelando la mente y el corazón de Dios para nosotros. Cada versículo contiene sabiduría divina que se aplica directamente a nuestra vida cotidiana. En momentos de incertidumbre, en decisiones difíciles e incluso en las situaciones cotidianas que parecen pequeñas, la palabra de Dios tiene el poder de guiarnos y darnos discernimiento. Es la lente a través de la cual podemos ver el mundo y entender lo que Dios desea para nosotros. Es interesante observar que, mientras el Espíritu Santo nos guía de manera íntima y personal, la palabra de Dios nos da la base sólida y objetiva sobre la cual podemos construir nuestras vidas.
No podemos confiar plenamente en nuestros sentimientos ni en nuestra sabiduría humana. La palabra de Dios es eterna y su verdad no cambia con las circunstancias ni con las opiniones del mundo. Cuando la aplicamos en nuestra vida, tenemos un estándar inmutable que nos mantiene en el camino de la rectitud. Si deseas discernir correctamente, necesitas estar inmerso en la Biblia. No es una mera referencia en momentos de crisis, sino la brújula diaria que nos señala la dirección correcta. En Mateo 4:4, Jesús nos enseña la importancia de la palabra al ser tentado en el desierto diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma, es lo que nos sostiene espiritualmente y nos ayuda a mantener el enfoque en las promesas divinas. Cuando tenemos una relación íntima con la Biblia, estamos cultivando un terreno fértil para el discernimiento espiritual. Cada enseñanza que absorbemos nos capacita para ver las cosas con los ojos de Dios, para ver más allá de lo superficial y comprender la verdadera naturaleza de las situaciones que enfrentamos. La palabra no solo nos enseña sobre el carácter de Dios, sino que también nos transforma moldeando nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestras reacciones. La verdadera espiritualidad se refleja en una vida en constante crecimiento y aprendizaje, una vida que es moldeada por la palabra de Dios. No podemos ignorar esta base fundamental para el discernimiento. Cuando estamos alineados con las Escrituras, nuestra mente se transforma y nuestro discernimiento se agudiza. Cada paso que damos conforme a la palabra de Dios es un paso más cerca del discernimiento verdadero. La Biblia también es un espejo que revela nuestra condición interna. Cuando la leemos con un corazón abierto, ella nos muestra dónde necesitamos cambiar y cómo podemos ser más semejantes a Cristo. No es solo una herramienta para estudiar, sino una oportunidad para ser moldeados por la voz de Dios. Cuando estamos inmersos en su palabra, comenzamos a percibir cómo el Espíritu Santo nos instruye a vivir de acuerdo a su voluntad. Este alineamiento entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios es crucial para el discernimiento espiritual. El Espíritu no nos guiará fuera de lo que está revelado en las Escrituras. Al contrario, Él ilumina y nos da entendimiento profundo de aquello que ya ha sido escrito. En momentos de duda, el Espíritu trae a nuestra memoria las palabras de Cristo, ayudándonos a encontrar paz y certeza en sus promesas. En Efesios 6:17, la Biblia es descrita como la espada del Espíritu, que debemos empuñar para resistir los ataques del enemigo y discernir correctamente la verdad. La palabra de Dios no es solo una herramienta de defensa, sino una fuente constante de sabiduría para vivir en un mundo lleno de confusión. Cuando leemos la palabra con un corazón humilde, el Espíritu Santo nos revela cómo aplicarla de manera práctica en nuestras vidas, especialmente en áreas cruciales como el matrimonio, la familia, el trabajo y las relaciones. La verdad contenida en las Escrituras es la luz que ilumina nuestro camino y nos protege de la oscuridad. Sin ella, el discernimiento espiritual se vuelve turbio e inestable. Cuando alineamos nuestra vida con la palabra, estamos construyendo una base sólida que resiste las tormentas y las pruebas del tiempo. Es a través de la palabra que podemos tener certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios, de que estamos siguiendo el camino que Él ha preparado para nosotros. ¿Y cómo se refleja esta verdad en nuestras vidas? Cuando la palabra de Dios está verdaderamente en nuestros corazones, nuestras decisiones comienzan a reflejar su voluntad. La manera en que respondemos a los desafíos de la vida, las actitudes que tomamos y las decisiones que hacemos son moldeadas por lo que la Biblia enseña. El discernimiento espiritual es, en última instancia, la capacidad de aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de la vida, permitiendo que nos guíe de manera práctica. Querido amigo, si deseas un discernimiento claro y profundo, permite que la palabra de Dios transforme tu mente y tu corazón. No la trates como una lectura ocasional, sino como un alimento diario que sustenta tu vida espiritual.
Medita en las Escrituras constantemente y deja que el Espíritu Santo te guíe a través de ellas. De esta manera, tu discernimiento será más claro, tu fe será más fuerte y tu vida estará más alineada con los propósitos divinos. La vida cristiana es una vida de constante lucha, una guerra que no siempre vemos con nuestros ojos, pero que es profundamente real. La Biblia nos enseña que no estamos luchando simplemente contra problemas humanos o situaciones cotidianas, sino contra poderes espirituales que buscan apartarnos del propósito de Dios. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual es, por tanto, una realidad con la que todo cristiano debe confrontarse. Y el discernimiento espiritual juega un papel fundamental en cómo nos enfrentamos a esta batalla. En cada área de nuestra vida, el enemigo intenta introducir confusión, distracción y tentaciones. Las batallas no son siempre visibles, pero su impacto es profundo y se refleja en nuestras decisiones diarias, en nuestra familia, en nuestra paz interior e incluso en nuestra relación con Dios. El discernimiento espiritual nos permite ver más allá de lo que está a la vista y entender que muchas veces nuestras luchas no son solo físicas, sino también espirituales. Este discernimiento nos ayuda a reconocer las estrategias del enemigo, sus mentiras y sus ataques sutiles. La tentación no siempre llega de manera obvia, y es ahí donde el Espíritu Santo, en su sabiduría, nos permite ver las maquinaciones del mal. Es importante saber que no estamos luchando solos en esta guerra. En medio de las batallas espirituales, Dios nos ha dado una armadura que es esencial para nuestra protección y victoria. En Efesios 6, 13, 17, el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura es una herramienta vital para resistir los ataques del enemigo. Cada parte de la armadura de Dios tiene un propósito específico. La verdad nos mantiene firmes, asegurándonos de que estamos caminando en la luz de Dios y no sucumbimos a las mentiras que el enemigo quiere sembrar. La justicia nos cubre, ayudándonos a vivir en rectitud y alineados con la voluntad de Dios. El evangelio de la paz es lo que nos da calma en medio de la tormenta, mientras que la fe nos permite confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La salvación es la protección que tenemos en Cristo, recordándonos que ya hemos sido rescatados del dominio del mal. Y la palabra de Dios es nuestra espada, con la cual combatimos la mentira del enemigo. La lucha espiritual también se presenta en nuestras tentaciones diarias, aquellas que buscan desviarnos del camino recto. El enemigo no es tonto. Sabe que, si puede tentarnos en los aspectos más profundos de nuestras vidas, puede alejarnos de nuestra fe y robarnos la paz. A través del discernimiento espiritual, podemos reconocer cuando estamos siendo tentados y cuando debemos recurrir a Dios para resistencia. Es importante recordar que la guerra espiritual no es solo para aquellos que se encuentran en situaciones extremas. Cada día, el enemigo intenta socavar nuestra fe, destruir nuestras familias y sembrar discordia en nuestros corazones. Pero en medio de todo esto, el discernimiento espiritual nos proporciona una visión clara, permitiéndonos ver que nuestra lucha no es contra personas, sino contra las fuerzas del mal que intentan arrastrarnos hacia la oscuridad. Cuando nos enfrentamos a luchas familiares, laborales o personales, muchas veces el enemigo aprovecha esas brechas para sembrar división, desconfianza y frustración. Y es aquí donde el discernimiento espiritual es clave. Nos ayuda a reconocer la raíz espiritual detrás de los conflictos y nos da las herramientas necesarias para enfrentarlos con la armadura de Dios. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos en esta guerra espiritual.
no es solo una petición a Dios, sino un medio a través del cual invocamos su poder, su sabiduría y su protección. Al orar le pedimos a Dios que intervenga en las áreas de nuestra vida que necesitan su toque divino, que nos fortalezca y que nos dé discernimiento para saber cómo actuar. La intercesión orando por otros es también una forma de involucrarnos en la lucha espiritual de quienes nos rodean. Además, debemos estar atentos a las señales del enemigo. Las mentiras, los temores infundados, los ataques a nuestra identidad en Cristo y la paz interior que Dios nos ha dado, son indicadores de que algo espiritual está ocurriendo. En esos momentos, el discernimiento espiritual, fortalecido por la palabra de Dios y la oración, nos ayuda a resistir al enemigo y a mantenernos firmes en nuestra fe, querido amigo. La guerra espiritual es un aspecto inevitable de la vida cristiana, pero no debemos temer, porque tenemos la victoria asegurada en Cristo. El discernimiento espiritual nos equipa para reconocer el ataque del enemigo, tomar autoridad sobre él y permanecer firmes en la verdad de Dios. A través de la oración, la meditación en la palabra y la obediencia al Espíritu Santo, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. No estamos solos en esta lucha y podemos confiar plenamente en que Dios está con nosotros, peleando nuestras batallas. La transformación interior es el corazón mismo del cristianismo verdadero. No es simplemente un cambio externo de comportamientos o una conformidad con normas, sino una renovación profunda que solo puede ser lograda por la obra continua del Espíritu Santo. Este proceso de renovación no se trata de hacer un esfuerzo humano para parecer más buenos o más piadosos, sino de permitir que el poder de Dios transforme nuestro ser desde lo más profundo, renovando nuestra mente, nuestros deseos y nuestras emociones. Como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La verdadera evidencia de un cristiano genuino no se basa solo en los actos que realiza, sino en el cambio radical que ha ocurrido en su interior. Es un cambio que impacta nuestra identidad. El cristiano que ha nacido de nuevo ya no vive para sí mismo, sino para Cristo. Y es este giro radical hacia Dios lo que marca la diferencia. Este cambio interno es un testimonio visible de que algo divino está sucediendo en la vida del creyente. Es importante reconocer que esta transformación no es superficial. No se trata simplemente de seguir ciertas reglas o tradiciones externas, sino de permitir que el Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestra vida. La vida cristiana auténtica es una vida de constante transformación, donde cada día el Espíritu Santo está renovando nuestra mente, nuestras acciones, nuestras palabras y hasta nuestros pensamientos. Es un proceso que, aunque nunca termina por completo en esta vida, nos lleva a parecernos más a Cristo cada día. Esta renovación se manifiesta en nuestra manera de ver el mundo. La transformación espiritual comienza cuando somos capaces de ver las circunstancias de la vida a través de los ojos de Dios. Ya no vemos las situaciones con los ojos del miedo, del egoísmo o de la desesperanza. Vemos todo a través de la esperanza que proviene de saber que estamos en las manos de un Dios soberano y amoroso. El discernimiento espiritual en este proceso es una herramienta crucial. Nos ayuda a entender que si bien las dificultades no desaparecen, nuestra respuesta ante ellas puede cambiar radicalmente. En lugar de reaccionar de acuerdo a nuestros impulsos, podemos responder con sabiduría y paciencia, porque sabemos que Dios está en control y que Él está obrando a nuestro favor. El discernimiento nos permite reconocer cuándo nuestras emociones están siendo dominadas por nuestra naturaleza humana y cuándo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo hacia una respuesta más acorde con el carácter de Cristo. Es crucial que entendamos que esta transformación no se logra por la fuerza de voluntad. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no es cuestión de simplemente esforzarnos para ser mejores personas. La verdadera transformación se produce cuando rendimos nuestra vida al poder de Dios
permitiendo que su Espíritu haga la obra en nosotros. Este es el proceso de santificación, que es una obra continua y progresiva. Este proceso de transformación también afecta nuestra relación con los demás. El amor cristiano, como el que Cristo demostró por nosotros, no se basa en lo que los demás pueden hacer por nosotros o en lo que merecen. En lugar de eso, se basa en un amor sacrificial que fluye del entendimiento profundo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, somos capaces de amar incluso a aquellos que nos han hecho daño. Y eso es una señal clara de que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Y este amor se extiende más allá de las palabras. El amor verdadero se muestra en los actos, en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo. Un cristiano transformado no solo habla del amor de Cristo, sino que lo vive. La transformación interior nos lleva a una vida de servicio, donde no buscamos ser servidos, sino servir a los demás, tal como Cristo lo hizo. La transformación también se ve reflejada en nuestra capacidad de perdonar. El perdón es uno de los signos más claros de un corazón transformado. Cuando perdonamos de manera genuina, no lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino porque el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. El perdón, a veces, parece ser un acto imposible en nuestras fuerzas humanas, pero cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, nos damos cuenta de que Él nos da el poder de perdonar incluso cuando parece que no tenemos la capacidad de hacerlo. Una vida transformada también se manifiesta en cómo manejamos nuestras tentaciones. En el camino de la fe, no estamos exentos de la tentación, pero lo que nos distingue como cristianos verdaderos es la manera en que respondemos a ella. No buscamos satisfacer los deseos de la carne, sino que buscamos agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. El discernimiento espiritual se convierte en una herramienta vital cuando nos enfrentamos a la tentación, porque nos permite reconocer la mentira detrás de cada tentación y nos da el poder de resistirla con la ayuda del Espíritu Santo. El proceso de transformación interior es largo y a menudo desafiante, pero es una obra que nunca estamos haciendo solos. Dios no solo nos llama a la santidad, sino que Él mismo es quien nos capacita para caminar en ella. En Filipenses 2:13 se nos recuerda, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta transformación no depende de nuestra fuerza, sino de la obra de Dios en nosotros. Y es a través de su poder que podemos vivir la vida cristiana de manera genuina y duradera. Así, la transformación espiritual continúa a lo largo de toda nuestra vida. No es algo que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso diario en el que vamos siendo más semejantes a Cristo. El discernimiento espiritual es clave en este proceso, ya que nos ayuda a ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas y nos capacita para permitir que Dios haga su obra en nosotros. Querido amigo, si deseas experimentar una transformación real y profunda en tu vida, te animo a que te rindas completamente al Espíritu Santo. No se trata de hacer un esfuerzo humano para ser mejor, sino de permitir que Dios transforme tu corazón, que renueve tu mente y que guíe cada aspecto de tu vida hacia su propósito. La transformación es la prueba de que estamos caminando en el Espíritu, y al permitir que Dios haga su obra en nosotros, nos convertimos en testimonios vivientes de su poder y gracia. Cuando hablamos de ser un cristiano verdadero, hay algo que no puede faltar: los frutos que esa transformación produce. En Gálatas 5:22-23, Pablo nos describe los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son la evidencia visible de que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestra vida. No se trata de una lista de cosas que debemos esforzarnos por hacer, sino de características que emergen naturalmente cuando vivimos una vida dirigida por el Espíritu. Es importante notar que el fruto del Espíritu no es algo que podemos fabricar por nuestra propia voluntad.
Así como un árbol no puede producir frutos por sí mismo sin estar conectado a su raíz, nosotros tampoco podemos producir estos frutos sin estar profundamente conectados con Cristo, nuestra raíz. Jesús lo deja claro en Juan 15:4-5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es en nuestra comunión constante con Cristo, a través de la oración, la meditación de la palabra y la rendición diaria al Espíritu, que estos frutos se manifiestan en nuestra vida. El primer fruto que menciona Pablo es el amor, que es la base de todo lo demás. El amor cristiano no se limita a un sentimiento superficial o a un amor condicionado por lo que los demás hagan por nosotros. Es un amor sacrificial que refleja el amor de Cristo por nosotros. Cuando Cristo nos ama, lo hace sin condiciones, y ese amor es el que debemos reflejar a los demás, incluso cuando no lo merecen. Este amor nos lleva a servir a los demás, a perdonar a quienes nos han herido y a buscar el bienestar de los demás por encima del nuestro. El segundo fruto que Pablo menciona es el gozo, que no es simplemente una emoción pasajera o la felicidad que proviene de las circunstancias, sino una alegría profunda que proviene de saber que estamos en Cristo. Es un gozo que no depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino de la certeza de que nuestra vida está escondida en Él. Este gozo es una señal clara de que hemos entendido el Evangelio de manera profunda, porque cuando comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, la alegría no puede sino brotar de nuestro corazón. La paz que sigue en la lista no es solo la ausencia de conflictos, sino una paz interna, un descanso profundo en Dios. Esta paz no es producto de nuestras propias fuerzas o de un intento humano de evitar problemas, sino que es la paz que Él mismo, Cristo, nos da, como dice en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz es un testimonio de nuestra fe en la soberanía de Dios, en la certeza de que Él está en control de todas las circunstancias. La paciencia es otro fruto del Espíritu que a menudo se pone a prueba en nuestra vida diaria. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino la capacidad de esperar con una actitud correcta. Nos permite soportar las dificultades sin perder la esperanza, sin caer en la desesperación. Nos ayuda a vivir con la perspectiva de que todo tiene un propósito y que cada prueba es una oportunidad para crecer en Cristo. La benignidad y bondad son frutos que se reflejan en nuestra actitud hacia los demás. Son cualidades que nos hacen ser amables, compasivos y generosos. En lugar de ser egoístas, buscamos el bien de los otros. No solo nos preocupamos por nuestro bienestar, sino que mostramos un interés genuino en las necesidades de los demás, buscando siempre su beneficio por encima del nuestro. Este tipo de actitud solo puede venir del Espíritu, ya que nuestra naturaleza humana tiende al egoísmo, pero cuando somos llenos del Espíritu, esa bondad se refleja en nuestras acciones diarias. La fe que Pablo menciona no es solo una creencia en las promesas de Dios, sino una confianza profunda en su fidelidad. Es una fe que se demuestra en cómo enfrentamos las dificultades, en cómo confiamos en que Él cumplirá lo que ha prometido, aun cuando las circunstancias nos digan lo contrario. La fe nos impulsa a actuar, a tomar decisiones basadas en lo que sabemos que es correcto, a pesar de los miedos o dudas que podamos tener. La mansedumbre es la disposición para someternos a la voluntad de Dios, no en debilidad, sino en humildad y fortaleza. Un cristiano manso no busca su propio interés, no responde con ira o violencia, sino que responde con gentileza, incluso cuando es atacado. La mansedumbre refleja la actitud de Cristo, quien, aunque tenía todo el poder, se sometió a la voluntad del Padre en obediencia hasta la cruz. Finalmente, la templanza es el autocontrol, la capacidad de dominar nuestras pasiones y deseos. Vivir en templanza es vivir de manera equilibrada, evitando los excesos y las obsesiones,
y buscando siempre la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Es un fruto que nos permite vivir con moderación, sin dejarnos llevar por los impulsos del momento, sino con una visión clara de lo que realmente importa. Es fundamental entender que el fruto del Espíritu no se limita a una lista de características aisladas. Cada uno de estos frutos se manifiesta de manera interconectada y fluye de la misma raíz, nuestra relación con Cristo. Cuanto más cerca estemos de Él, más evidentemente se reflejarán estos frutos en nuestra vida. La verdadera pregunta no es si estamos tratando de ser más pacientes, amorosos o amables. La verdadera pregunta es, ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros? ¿Estamos dispuestos a someternos a su dirección, a seguir su guía y a rendirnos a su poder transformador? Estos frutos son, por tanto, las señales más claras de un cristiano genuino. No se trata de esfuerzos humanos, sino de una obra divina que a través del Espíritu nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos frutos son la evidencia de que estamos caminando en el Espíritu y son el testimonio visible de la transformación que ha ocurrido en nuestro interior. Querido amigo, si deseas ver estos frutos crecer en tu vida, te invito a que te rindas completamente al Espíritu Santo. Deja que Él te guíe, te transforme y te capacite para vivir de acuerdo a su voluntad. Al hacerlo, verás cómo tu vida empieza a reflejar el carácter de Cristo de manera cada vez más clara. El cristianismo no es una carrera individual. La vida cristiana está destinada a ser vivida en comunidad, con otros creyentes, ya que en la comunión mutua encontramos apoyo, crecimiento y protección en nuestra fe. Aunque el discernimiento espiritual es algo personal y profundo, nunca debe ser aislado. Al contrario, el cuerpo de Cristo está diseñado para crecer juntos, fortalecerse unos a otros y edificar nuestra fe de manera colectiva. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana es un lugar donde el discernimiento espiritual se pone a prueba y se fortalece. La interrelación con otros hermanos en la fe nos da la oportunidad de poner en práctica lo que el Espíritu nos ha enseñado en el ámbito personal. Al caminar juntos, podemos ver las enseñanzas de Dios reflejadas en la vida de los demás, lo cual refuerza nuestra propia fe y nos ayuda a discernir más claramente la voluntad de Dios. La Biblia nos habla de la importancia de no caminar solos, sino de vivir en unidad con otros creyentes, quienes nos ayudan a mantenernos enfocados en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de una comunidad cristiana que comparte nuestra fe, el discernimiento espiritual se refuerza. Las enseñanzas, los consejos y las oraciones de nuestros hermanos en Cristo nos dan una perspectiva más amplia y nos ayudan a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. En 1 Corintios 12, 12, 14, Pablo explica cómo la iglesia es como un cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cada miembro del cuerpo tiene un papel importante que desempeñar, y es a través de la interacción y la unidad que experimentamos la plenitud de lo que Dios quiere para su iglesia. Es en la comunidad donde también aprendemos a ejercitar el amor fraternal, el perdón, la paciencia y la mansedumbre. Estos frutos del Espíritu no solo son necesarios en nuestra vida diaria, sino especialmente dentro de la iglesia, donde se nos enseña a vivir en armonía, a perdonarnos unos a otros y a ayudarnos mutuamente en los momentos de dificultad. La comunidad cristiana, entonces, es un espacio en el que, al practicar el discernimiento espiritual, descubrimos lo que significa vivir como el cuerpo de Cristo, trabajando juntos para la edificación de todos. Pero, a veces, caminar en comunidad no es fácil. En ocasiones, las diferencias entre los miembros de la iglesia pueden generar conflictos,
Y es aquí donde el discernimiento espiritual juega un papel crucial. A través del discernimiento, el Espíritu Santo nos permite ver las situaciones con ojos de paz, paciencia y comprensión. Nos ayuda a ser sabios al manejar los desacuerdos y a buscar la reconciliación cuando surgen tensiones. Como dice en Efesios 4:2-3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando con diligencia, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante entender que la unidad en la Iglesia no significa que todos debamos ser iguales, sino que cada miembro con sus diferencias y fortalezas contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. El discernimiento espiritual nos permite ver más allá de las diferencias humanas y enfocarnos en lo que realmente importa, la gloria de Dios y el amor que debemos compartir unos con otros. La comunidad cristiana, entonces, no es solo un espacio de apoyo, sino también un lugar donde nuestro discernimiento espiritual se perfecciona, porque nos reta a vivir los principios de la fe de manera práctica y colectiva. El discernimiento también se pone a prueba a través de la oración comunitaria. En la Iglesia, cuando oramos juntos, nos unimos en una sola fe, pidiendo la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas. La oración de intercesión por los demás, especialmente por aquellos que enfrentan dificultades, es un acto de amor y una forma de fortalecer el discernimiento espiritual dentro de la comunidad. Al orar juntos, recibimos claridad sobre las situaciones que enfrentamos y el Espíritu Santo se mueve para guiarnos en la voluntad de Dios. Como dice en Mateo 18, 19, 20, desde cierto os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Además, la comunidad cristiana también proporciona una plataforma para la corrección y el crecimiento. A menudo, el discernimiento espiritual implica reconocer cuando estamos desviados del camino. Y es en la comunidad donde otros creyentes pueden ayudarnos a volver a la senda correcta. En Gálatas 6:1 se nos instruye: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La corrección fraternal, cuando se hace en amor y con humildad, es un acto de gracia que Dios usa para restaurar y fortalecer a su pueblo. Por supuesto, todo esto debe hacerse en el contexto del amor y la unidad, que son la base de la comunidad cristiana. El amor, como se menciona en 1 Corintios 13, es el principio fundamental sobre el cual todo lo demás se edifica. El discernimiento espiritual, alimentado por la palabra y la obra del Espíritu, nos lleva a actuar en amor, buscando siempre el bienestar de los demás y el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Al caminar en comunidad cristiana, el discernimiento espiritual se vuelve más claro. La sabiduría compartida entre los creyentes nos ayuda a ver los problemas desde una perspectiva más amplia, y la presencia del Espíritu se experimenta de manera más tangible cuando nos unimos en oración y en servicio. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada, sino a vivirla en unidad con otros creyentes, donde juntos podemos crecer, aprender y ser transformados por la gracia de Dios. Querido amigo, si aún no has experimentado la bendición de ser parte activa de una comunidad cristiana, te animo a buscarla. El cuerpo de Cristo te necesita y, a su vez, tú necesitas a la Iglesia para crecer en discernimiento espiritual, en amor y en fe. Cuando estamos unidos, el discernimiento de la voluntad de Dios se fortalece y somos más efectivos en nuestra misión de vivir y predicar el Evangelio. En todo el recorrido espiritual, hay una verdad innegable que todo cristiano debe enfrentar. La obediencia es la prueba definitiva de si realmente estamos viviendo según la voluntad de Dios. Es fácil hablar de fe, de amor y de transformación, pero lo que realmente demuestra que somos cristianos verdaderos es nuestra disposición a obedecer a Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:15:
Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a Dios no es solo un acto de sumisión, sino una respuesta de amor genuino hacia el que nos salvó. A menudo cuando pensamos en la obediencia, vemos como algo obligatorio, algo que tenemos que hacer porque Dios lo exige. Pero la obediencia cristiana es mucho más que un cumplimiento mecánico de reglas. Es una manifestación de nuestra relación personal con Dios. Cuando realmente entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un acto de gratitud y amor. No obedecemos porque tengamos miedo del castigo, sino porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como nos enseña Romanos 12:2. Obedecer a Dios significa poner su voluntad por encima de la nuestra, aun cuando eso implique sacrificio. La obediencia cristiana no es fácil y a veces es difícil entender por qué Dios nos pide ciertas cosas. Hay momentos en los que, en nuestra humanidad, podemos cuestionar o resistir su dirección, pero es en esos momentos cuando nuestro discernimiento espiritual debe estar más afinado. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos da la sabiduría para comprender que, aunque no siempre entendamos los planes de Dios, su propósito es siempre para nuestro bien. La obediencia también se prueba en las pequeñas decisiones diarias. No es solo en los grandes momentos de la vida, cuando enfrentamos decisiones trascendentales, donde se muestra nuestra obediencia a Dios. Es en las elecciones cotidianas, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestros recursos, en cómo respondemos a los desafíos diarios. La verdadera obediencia a Dios se refleja en cada aspecto de nuestra vida, y es en esos detalles donde se muestra nuestra fidelidad. Una de las razones por las que la obediencia es tan crucial en la vida cristiana es porque la obediencia demuestra nuestra confianza en Dios. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar oído que la grosura de los carneros». Dios prefiere la obediencia de todo corazón a las ofrendas externas. Es fácil caer en la trampa de hacer grandes gestos, de parecer devotos a los ojos de los demás, pero lo que realmente importa es la obediencia genuina que proviene de un corazón que ama a Dios y le confía todo. La obediencia, entonces, es un acto de fe. Cuando obedecemos a Dios, estamos reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, su voluntad no es lo que esperamos o lo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero al obedecer, estamos declarando nuestra confianza en su sabiduría y amor. Dios no siempre nos da todas las respuestas por adelantado. Nos pide que confiemos en Él, incluso cuando no comprendemos completamente el camino. Como dice Proverbios 3, 5, 6, «Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Es en la obediencia donde también vemos la verdadera libertad en Cristo. El mundo ofrece una libertad que está basada en hacer lo que nos plazca, seguir nuestros propios deseos y vivir sin restricciones. Pero esa libertad termina siendo esclavitud, porque nos ata a nuestros propios deseos y ego. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Dios. Como dice Jesús en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Obedecer a Dios no es una carga, sino el camino hacia la verdadera libertad. Una libertad que nos permite vivir conforme a su voluntad, sabiendo que Él es el que nos da propósito y dirección. La obediencia también es el camino hacia la madurez espiritual. Cuando obedecemos a Dios, estamos permitiendo que Él nos moldee y nos transforme. La obediencia nos capacita para crecer en nuestra relación con Él. Cada vez que obedecemos, aprendemos a confiar más en su sabiduría y a dejar de lado nuestros propios deseos. El proceso de obedecer a Dios nos hace más semejantes a Cristo, ya que Él fue el ejemplo perfecto de obediencia. En Filipenses 2:8
se nos recuerda que, siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo obedeció al Padre, incluso cuando la obediencia lo llevó al sacrificio más grande. Él nos dio el ejemplo de que la obediencia a Dios, aunque pueda requerir sacrificio, es siempre el camino hacia la verdadera vida. La obediencia también está ligada a la bendición. No porque Dios sea un ser que solo recompensa a aquellos que lo obedecen, sino porque la obediencia nos coloca en el camino de las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. En Deuteronomio 28:1-2, Dios promete: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. La obediencia abre la puerta a las bendiciones de Dios, ya que al obedecer, estamos alineándonos con su plan perfecto para nuestras vidas. Es importante entender que la obediencia no es algo que solo ocurre en momentos de gran sacrificio o en decisiones extraordinarias. Cada día, cada elección que hacemos para vivir conforme a la voluntad de Dios es un acto de obediencia. En las pequeñas cosas como en los grandes momentos, la obediencia es el reflejo de un corazón que busca agradar a Dios y caminar en su propósito. Finalmente, el cristiano verdadero no es aquel que solo habla de su fe, ni el que se muestra devoto en apariencia. El cristiano verdadero es aquel que vive su fe a través de la obediencia constante a la voluntad de Dios. La obediencia es la evidencia clara de que realmente estamos caminando en el Espíritu, de que estamos viviendo de acuerdo con la verdad de Dios. Y es en la obediencia donde se manifiestan la paz, la alegría y la libertad que solo se encuentran en Cristo. Querido amigo, si deseas vivir como un cristiano verdadero, te animo a que tomes cada decisión con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. No importa cuán difícil sea el camino, ni cuán incomprensible sea en ese momento. Al obedecer estás caminando en la dirección correcta, y en ese camino encontrarás la verdadera vida que Cristo tiene preparada para ti.